Buenas tardes a todos. En esta charla vamos a abordar el tema de innovaciones en el monitoreo de la transición y en este caso lo vamos a hacer con un sensor eh, denominado Cow Manager, que es un sensor que monitorea rumia y actividad. Y nos vamos a referir al monitoreo durante este periodo tan importante en la vaca lechera, que es el periodo de transición. Este periodo ocurre en las 3 semanas previas al parto y las 3 semanas posteriores al parto. Es un momento donde la vaca sufre una reducción en el consumo de materia seca muy importante. Tiene varias causas que no vamos a discutir en este caso, pero es un periodo donde esta depresión del consumo de materia seca y este incremento en la producción lechera tan rápida que se produce posparto y la producción también de calostro en el momento del parto, pone a la vaca en muchísimo riesgo de enfermedades. En este momento se produce un balance negativo en energía y proteína y a su vez hay una depresión de la inmunidad y hay una disminución del calcio en sangre. La combinación de estos 3 factores hace que la vaca esté en un gran riesgo de sufrir enfermedades. Por lo tanto, es un periodo muy importante donde tenemos que asegurar el consumo de materia seca con una buena dieta, con un buen manejo, con instalaciones, con confort, un plan sanitario adecuado, un manejo de la condición corporal, y es un periodo en el cual es muy importante monitorear. Y para eso vamos a hablar de cómo monitorear eh, cómo se está comportando la vaca en este periodo, utilizando un sensor que es un acelerómetro denominado Cow Manager. Este sensor va ubicado en la oreja y, como decía, tiene un acelerómetro que mide el movimiento en 3 dimensiones y permite monitorear la rumia, ah, también la actividad de la vaca, la temperatura y el masticado del alimento, y eso hace que podamos evaluar cómo la vaca está funcionando en este momento tan importante. Este sensor es un sensor que va, como dijimos, en la oreja de la vaca y se comunica con un router. Este router da la señal a un coordinador que está en la oficina del establecimiento, con un programa que recibe toda la información y uno lo puede evaluar en este programa en la computadora, pero a su vez también lo puede evaluar en su celular. Los datos son almacenados en una central que tiene Cow Manager. Mm, a su vez, este programa de monitoreo se comunica con el software que el tambo tenga, que el rodeo lechero tenga, para manejar las diferentes a eventos que suceden, ¿no? Este software, el tambo va a cargar los partos, los rechazos de vacas y demás, y Cow Manager le va a estar informando al software sobre la actividad de las vacas y la rumia y demás. Y a su vez también se puede comunicar con una puerta de aparte que permita, cuando el sistema de monitoreo indica que una vaca está con algún problema, la puerta la puede apartar automáticamente para poder revisarla. El sistema requiere de un cierto internet estable y confiable para que el sistema funcione, pero a su vez la caravana almacena la información durante 7 días y en caso de que por algún momento no se esté comunicando con el router, va a almacenar la información y cuando esté en contacto con el router va a poder descargar esa información y llevarla al coordinador para que la vaca sea detectada en el programa del sistema Cow Manager, que va a hacer entonces un monitoreo 24/7, como lo decimos, todo el tiempo va a estar monitoreando las vacas. Es muy fácil de aplicar, es un sistema que se activa y después se caravanea en la oreja como una caravana común y a su vez puede utilizar la caravana electrónica también
y el Cow Manager ir montado sobre la caravana electrónica, o sea que es bastante sencillo de colocar y retirar cuando una vaca se va del rodeo. Se puede hacer con un teléfono iPhone, también con un Android, es muy fácil. La aplicación misma del teléfono permite activar esta caravana y usar un código R para vincular o desvincular un animal, o sea, cuando un animal se va de descarte, yo se la puedo sacar esa vaca y colocar en otra vaca inmediatamente en el lugar usando la aplicación del celular para poder desactivar y activar el sensor en una vaca diferente. Esto es un plan de red para que ustedes lo vean al sistema Cow Manager como está instalado en una lechería, en un tambo. Eh, el coordinador va a estar con la computadora, el coordinador en la oficina, y después va a haber routers que van a estar distribuidos en el establecimiento, porque entre el coordinador y el router puede haber unos 1000 metros. El router va a leer el coordinador a través de 1000 metros y después entre el router y el sensor que está en la vaca unos 150 metros. O sea, cuando la vaca se arrima a cualquiera de estos routers, que pueden estar en el galpón donde están las vacas, en los dry lots, en los corrales, en la pastura, en la sala de ordeñe, y podemos ver cómo hay cantidad de vacas que están siendo en este momento leídas por los diferentes routers. Este plan de red va a permitir que la información baje rápidamente y nosotros podamos tenerla en el teléfono y en la computadora en el mismo momento que la vaca está emitiendo esa señal, que puede ser que una vaca pueda estar en celo o pueda estar con algún problema de salud, y específicamente alrededor de la transición los problemas de salud son los más importantes. ¿Qué es lo que mide este sensor, Caravana Cow Manager? Va a medir la rumia, va a medir el consumo, o sea, va a medir el masticado y tragado de la comida, o sea, no evalúa consumo de materia seca en kilos, sino que evalúa el tiempo que el animal está masticando y tragando el alimento. Y la actividad la va a distribuir en momentos en que la vaca está inactiva o está con una actividad alta, que es la que usa para detectar celo, porque la vaca camina eh, mucho más cuando está en celo, y una actividad no tan alta cuando no está ninguna de las de arriba y la vaca está caminando normalmente o tomando agua o en movimiento, pero no en movimiento de celo, ¿no? Y a su vez monitorea la temperatura en la superficie de la oreja, que la vaca tiene una temperatura normal en la superficie de la oreja, y el sensor el termómetro va a poder determinar si esa temperatura cae, que es común que caigan las vacas que están con algún problema de enfermedad, o puede subir la temperatura en caso de que la vaca esté con problemas de estrés calórico. El sistema tiene tres módulos. El sistema K-Manager tiene un módulo de fertilidad que tiene que ver con la detección de celo. Las vacas que entran en celo muestran mayor actividad y caída de la rumia, y esto va a permitir que el sistema Cow Manager determine cuando una vaca está en celo. Tiene un módulo de salud que detecta las vacas enfermas, y tiene un módulo de nutrición que permite monitorear el periodo de transición. Y puntualmente vamos a estar hablando entonces de este módulo de nutrición que monitorea el periodo de transición. Durante el periodo de transición podemos tener lo que vamos a tener, el programa nos va a ofrecer alertas de transición, que son alertas individuales en vacas que están teniendo un problema en este periodo. Va a tener también alertas grupales, que va a determinar que un rodeo puede estar teniendo problemas de salud, problemas de consumo de alimento, estrés calórico o algún estrés de manejo. Entonces vamos a monitorear el animal individualmente, vamos a monitorear el grupo, y a su vez vamos a analizar, vamos a supervisar el grupo, evaluando situaciones como puede ser el secado, o como puede ser el parto, y a su vez vamos a evaluar los grupos de ordeñe, cómo están funcionando los diferentes rodeos. ¿Qué son las alertas de transición individual en las vacas? Hoy, en el inicio, yo hablaba de este periodo de transición muy importante, 3 semanas preparto y 3 semanas posparto. Es ahí donde aparecen la mayor cantidad de problemas de salud.
el 75% de todos los casos de problemas de salud, de los casos de problemas de salud, se originan durante el periodo de transición. Y las alertas de transición pueden detectar las vacas en riesgo hasta 50 días previo al parto. Y análisis de datos mostraron que más del 85% de las vacas en riesgo presentaron problemas de salud después del parto. Y después, por supuesto, el veterinario va a ser el que va a determinar si se pueden establecer tratamientos en este caso. Pero este es el ejemplo de una vaca que tiene alertas de transición. Cuando ustedes ven acá esta línea negra que determina el momento del parto, y por otro lado vemos una línea marrón, que es el promedio de las horas de consumo de alimento y rumia, que llevan más o menos 11, 12 horas, o sea, son 8 horas de rumia más 3 horas de consumo de alimento, más o menos hablamos de 11, 12 horas que el animal debe estar haciendo esta actividad, y la sombra marrón marca un desvío estándar para esa cantidad de horas que el animal tiene que estar rumiando y comiendo. Y la línea negra es una vaca puntualmente, que está siendo monitoreada, y vemos cómo esta vaca en determinados momentos está por debajo de la línea sombreada, o sea que está muy por debajo del promedio de sus compañeras en las horas de rumia y consumo de alimento, y entonces la está marcando el sistema como que tiene que alertas de transición. Y esta es una vaca que particularmente después del parto, que es después de esta línea negra, podemos ver cómo presentó un problema de salud al segundo día del parto y volvió a presentar otro problema de salud al día 24. O sea, es una vaca que venía mostrando problemas en el preparto y terminó enfermándose en el posparto. Entonces, esta es una alerta de transición, significa que la vaca preparto ya está mostrando problemas de salud. Eh, entonces, ¿cuál es la idea? La idea de este sistema de monitoreo es identificar estas vacas que pueden tener un problema de estar en riesgo y evaluar la posibilidad de que esta vaca reciba un tratamiento, eh, que lo puede recibir en el momento que tiene el problema, o preparar ese tratamiento para el momento del parto. Muchos de estos tratamientos están en evaluación, en investigación, para ver cuáles pueden ser los indicados. Pero estos problemas de alertas de transición, que muchas veces se dan por movimiento de los animales, por situaciones de estrés, por mastitis, por problemas de rengueras, generan una inflamación. Esta inflamación eh, termina consumiendo glucosa y haciendo que el animal que está en este balance energético y proteico negativo, o en riesgo de estar en un balance energético y proteico negativo, pueda sufrir aún más esta problemática de balance negativo, y uno tenga que intervenirla con algún tratamiento durante el preparto o al momento del parto. Entonces podemos ver acá a la izquierda, en el cuadro de la izquierda, una vaca en transición que está perfectamente sana, que es lo que buscamos, y en esto el manejo de la condición corporal es muy importante, pero todo el manejo que hablamos del periodo de transición. Pero fíjense cómo el sistema Cow Manager viene monitoreando esta vaca en preparto, que viene rumiando y consumiendo alimento por encima del promedio, se produce el parto, no hay una gran caída de la rumia y el consumo, y posparto vuelve a mostrar niveles. Probablemente es una vaca que va a dar mucha leche y que se va a preñar rápidamente después del parto. En cambio, la vaca de la derecha es una vaca que ya venía mostrando problemas en el preparto, y durante el posparto aparece con un problema de salud grave, que en este caso indica un desplazamiento del abomaso, pero podría ser cualquier enfermedad posparto producto de que la vaca ya viene en el preparto con problemas de salud. Estas alertas de transición van a permanecer varios días en una lista de vacas en riesgo, o sea que el operario puede tener en su teléfono estas alertas de transición y saber cuáles son las vacas que venían marcando alertas de transición, para tenerlas controladas en el posparto, porque muchas vacas de estas en riesgo
con alertas de transición van a estar en riesgo de enfermarse o tener problemas para preñarse, entonces ya el operario las puede tener presente para poner cuidado sobre esas vacas. Esta es una vaca que muestra un cambio de corral. En un momento se la movió de un corral a otro y la vaca mostró un problema, claramente una alerta de transición y tuvo una depresión en la rumia y en el consumo, y eso es lo que tenemos que cuidar en estas vacas para que después no se enfermen en el periodo posparto. Con este sistema de monitoreo caudal también podemos chequear momentos importantes como son el secado, los cambios de corral y el momento del parto. Y esto es lo que le llamamos gestión de la transición o monitoreo de la transición en periodos específicos. En este caso, podemos ver en la línea, acá en la línea negra, el momento del parto y podemos monitorear cómo la rumia cae también el consumo de alimento en verde, las horas de masticación y tragado de alimento, y aumenta la inactividad. Eso nos permite monitorear el parto, el secado, para ver cómo la vaca se recupera después de eso. Y estas alertas de transición, como decíamos hoy, van a estar indicando que esta vaca puede llegar a tener un problema en el posparto. Entonces, en este caso, estamos viendo, por ejemplo, un monitoreo alrededor del parto, con una caída de la rumia importante, el celeste, una caída del consumo también de alimento y el tragado y el aumento de la actividad y una recuperación que se da acá cuando se cruzan esta línea amarilla se cruza con la línea celeste, un poco tardía. Esta posibilidad de monitorear la rumia y el consumo del masticado y el tragado de alimento y a su vez la inactividad nos va a permitir monitorear el grupo en estos periodos eh, muy sensibles para la vaca. Y acá podemos ver un ejemplo del monitoreo en el periodo de secado, o sea, monitorear un grupo de animales que yo he secado en la última semana, en los últimos 15 días o en el último mes. Entonces, en la izquierda, ustedes pueden ver en el gráfico de la izquierda, pueden ver cómo un, eh, un grupo de animales se secó, la línea negra muestra el momento del secado y ahí pueden ver la línea del secado y cómo la rumia casi no se vio afectada, tampoco la inactividad y tampoco el consumo de alimento. En cambio, un secado que no funcionó bien, yo realicé el secado y a veces por el mismo dolor en la ubre o la cantidad de leche que esas vacas estaban dando o algo que tiene que ver con el manejo, estas vacas sufrieron el secado con una caída importante de la rumia, las vacas estaban inactivas, estaban quietas, claramente estaban doloridas y también dejaron de comer. Entonces esto indica que el secado no funcionó como debería funcionar y me sirve esto para que el próximo secado tomar los recaudos necesarios para que esto no ocurra. Eh, Esto es algo similar, pero es el comportamiento alrededor del parto. Entonces podemos ver acá en el gráfico de la izquierda cómo un grupo de animales que está siendo monitoreado en el momento del parto permite que yo puedo evaluar la caída de la rumia, la caída del consumo de alimento y la inactividad, y podemos ver cómo a los 3 días en leche se cruzan esta línea amarilla con la línea celeste y muestra que los animales ya recuperaron el nivel de rumia y el nivel de actividad, y fue un buen posparto, digamos. En cambio, acá en la derecha pueden ver cómo esa caída de la rumia fue mayor, la recuperación del consumo de alimentos fue más lenta, la inactividad también duró más y le llevó 15 días a estos animales recuperarse. Esto muestra que hay algún problema que está sucediendo acá en el periodo de transición, donde los animales
no se está recuperando como debería. Este monitoreo, de vuelta alrededor del parto, es muy importante. Fíjense este ejemplo, donde acá hubo complicaciones después del parto y llevó mucho tiempo que los animales recuperaran la rumia. Fíjense que acá tenemos 8 horas. El animal debería rumiar más de 8 horas, lo ideal 9 horas. Vienen rumiando bien preparto, pero llega el momento del parto, cae la rumia y después le cuesta más de 15 días recuperarse. Es algo que no está funcionando bien. Y aún peor en este ejemplo de otro rodeo lechero donde los animales pasaban 25 días recién no podían recuperar la rumia, no podían pasar por encima de 8 horas de la rumia. Esto indica que hay algún problema de la transición que debemos controlar. A su vez, otra ventaja que tiene este sistema Cow Manager es que yo puedo monitorear otra prestación que tiene el sistema, yo puedo monitorear grupos y puedo ir a un grupo específico de animales, tanto mis vacas preparto, mis vacas frescas, un rodeo de alta producción, donde puedo monitorear las horas de alimentación y rumia, la rumia específicamente, y las horas de consumo de alimento, masticado y tragado del alimento, y a su vez puedo ingresar eventos que ustedes los pueden ver en verde, donde yo a lo mejor hubo un problema de un temporal, algún tema de cambio de la ración, una vacunación de aftosa, por ejemplo, o estuve revisando animales o seleccionando animales, apartando, haciendo trabajos de, de sanidad o de desvasado de los animales y yo los puedo entrar a esos eventos y ver qué pasó, si afectaron el comportamiento del grupo. En este caso, puedo también ingresar cambios en la ración y ver si y comparar antes y después. En este caso, puedo comparar también un periodo del año 2021 contra el mismo periodo del año 2022. O puedo cambiar la ración y arriba monitorear un grupo y el otro grupo abajo y ver si pasé, por ejemplo, de recuperar la rumia a los 8 días, pasar a los 3 días. O sea que acá puedo comparar diferentes momentos del año, años diferentes, grupos diferentes donde se produjo un cambio en la ración y eso también me permite monitorear gestionar cómo está funcionando la alimentación en un determinado grupo y durante el específicamente durante el periodo de transición. A su vez, otra de las ventajas también es que puedo comparar dos diferentes rodeos, diferentes manejos o diferentes situaciones, y también lo puedo hacer a lo largo de los años. Puedo ir años para atrás y comparar eh, la actividad, el consumo de alimento, la rumia y demás, lo puedo hacer en comparando dos rodeos que están en diferente lugar y a su vez hacerlo a lo largo de los años. A su vez tenemos alertas de grupo. Las alertas de grupo, entonces hablamos un poco de cómo podemos monitorear la transición con alertas individuales de las vacas y también evaluando los grupos alrededor del secado del parto. Eso nos va a permitir detectar vacas que están enfermas o riesgo de enfermedad en el periodo de transición y también nos va a permitir cómo se está comportando el grupo alrededor del parto y del secado. Pero a su vez también tenemos en este monitoreo de módulo de nutrición tenemos alertas grupales, que son rodeos que están con estrés térmico, rodeos que están con problemas de consumo de alimento, con estrés, situación en el grupo, con o con alertas de salud de todo el grupo, ¿no es cierto? Entonces, el estrés térmico va a utilizar la temperatura y el cambio de actividad, en el caso del consumo de alimento, el tiempo de comida, estrés del grupo que se puede dar por situaciones de manejo, lo que decíamos hoy, vacunaciones, trabajos que se hacen en la manga, presencia
de animales que pueden alterar a todo el grupo, algún brote de una enfermedad y algún cambio que notemos en el grupo que está indicando que hay una situación de estrés. Y a su vez, la salud en general del grupo, que a veces se da por cambios de alimentación o de manejo que puedan alterar el grupo. Entonces, este es el caso, por ejemplo, de cómo el sistema Cow Manager detecta el estrés calórico. El estrés calórico lo detecta en base a una caída de la rumia. Acá pueden ver, los animales venían rumiando una buena cantidad de horas, casi 9, y de golpe hay una caída de la rumia. En verde se ve una caída de las horas de comida. A su vez, el animal está más activo y sube la temperatura. En negro pueden ver la temperatura en la superficie de la oreja. Entonces, esta combinación de cambios que se dan en determinado momento está indicando que ese grupo de animales está en una situación de estrés calórico. También nos va a determinar, el sistema de monitoreo Cow Manager nos va a permitir determinar problemas de grupos que están con un consumo bajo de alimento y nos va a ir indicando con alertas de sospechoso, de bajo consumo de alimento para determinados grupos, y en verde, cuando el sistema nos envía una alerta de bajo consumo de alimentos en un grupo, nos va a graficar y nos va a indicar que por determinados momentos ese grupo no está comiendo, y en ese caso puede ser que o la comida está en mal estado o los comederos están vacíos, o por algún motivo los animales no están eh, pudiendo al llegar a ese alimento o tener las horas de consumo de alimento necesarias para sostener los niveles de producción que estamos buscando. Entonces se nos va a otorgar un gráfico donde podemos monitorear esa cantidad de eh, las horas de comida, y lo vamos a poder hacer en grupos de animales por hora, cómo el animal va rumiando, y entonces lo podemos hacer por día o lo podemos hacer por hora y podemos hacer un seguimiento más preciso. O sea, cada una de estas alertas siempre las podemos mirar por hora. Si ustedes lo ven aquí marcado por día o por hora, cómo esos animales están comportándose a la hora de evaluar esas horas de masticación y tragado de alimento. Entonces, de vuelta, podemos hacer este monitoreo tanto por día como por hora y nos va dando un seguimiento. Si hicimos un determinado cambio y corregimos, hora por hora podemos ir monitoreando si eso funcionó. A su vez tenemos alertas de estrés grupal, y acá pueden ver en el cuadro de la izquierda, en la pantalla de la izquierda, cómo hay alteraciones en la rumia, también en la actividad y en el consumo de alimento, y la combinación de animales que están eh, con cambios de actividad y cambios muy bruscos en la rumia y en el consumo de alimentos, y el sistema nos envía una alerta que ese grupo hay alguna situación de estrés. En, en los casos en que el sistema detecta una caída de la rumia y un aumento de la inactividad, con caída de las horas de consumo de alimentos, también nos va a dar una alerta de salud que muchas veces puede tener que ver con algún cambio en la ración o algún cambio en el manejo. Por último, si bien son números, eh, uno podría decir a lo mejor teóricos o estimados, porque esto hay que ajustarlo para cada sistema, pero en términos generales, el sistema, de acuerdo al costo que tiene el módulo de transición, si uno da un ejemplo para 1000 vacas lecheras, eh, uno se sabe que el número de animales que tienen enfermedad de la transición más o menos ronda entre un 30 y un 40%. En este caso tomamos como 37% de acuerdo a las referencias bibliográficas de animales que van a sufrir algún problema de transición. Por lo tanto, estaríamos hablando de 370 animales que tenemos que tratar con un costo determinado para cada una de esas enfermedades. Hay un costo anual, y el cálculo
que Cow Manager ha realizado en la mayoría de los países indica que con 30 animales, con la prevención de 30 casos de enfermedad, sobre todo trabajando sobre estas alertas de transición e interviniendo estos animales al momento del parto o con un seguimiento específico en estos animales, con 30 casos que podamos prevenir, estaríamos cubriendo los costos de este sistema. Una, eh, una característica de este programa muy interesante, de este sistema Cow Manager, es que permite que todos los trabajadores, todos los operarios de la lechería tengan en su teléfono, y también los asesores puedan tener acceso a toda esta información inmediatamente en sus teléfonos celulares. O sea, permite que el productor, la lechería, eh, pueda agregar a todos los operarios y los asesores, y lo puede hacer para los distintos módulos. Yo podría elegir que el operario que está encargado de reproducción tenga acceso a las alertas de celo, que el operario que está con los problemas de salud tenga principalmente acceso a las alertas de salud, y a su vez puedo ofrecer de vuelta a todos los operarios y los asesores veterinarios y demás que tengan acceso en su teléfono celular a toda la información eh, cuando se producen todos estos tipos de alerta. O sea que es una gran ventaja poder estar todos conectados, el dueño de la lechería, el encargado, los operarios y sus asesores, todos mirando el comportamiento del rodeo a lo largo de la transición. Así que bueno, esto fue todo para mostrarles cómo funciona este sistema Cow Manager en el monitoreo y la transición. Muchas gracias por la atención y eh, un gusto de recibir preguntas, y nuevamente gracias a toda la audiencia. No sé, Julián, si querés contar cortito, creo que quedaban 2 diapos nada más, y empezar a responder la cantidad de preguntas que están acá, que están dejando todos en el espacio del chat. Sí, ya estaba sobre el final. Estábamos en lo que es monitoreos de grupos, así que ese era ya casi el final, quedaba el cierre, un poco las conclusiones de justamente la importancia del monitoreo de este periodo, que hoy sabemos que es el que define un poco la vida de la vaca y la performance de la próxima lactancia en todos los aspectos, ¿no? En producción, en salud y reproducción. O sea, que hoy todas las estrategias y todos los esfuerzos de muchos tambos están puestos en ese periodo, y este sistema es una gran posibilidad para monitorearlo en el minuto a minuto, ¿no? Siguiendo cada una de las vacas y siguiendo los grupos. Así que ese era un poco el cierre de la presentación. Bien, perfecto. ¿Se me escucha ahí, Julián? Perfecto. De 10. Bueno, me toca la parte de la moderación. Nada, primero, muy linda la ponencia, la verdad que súper interesante. Hay un montón de preguntas que no solamente en el chat, las preguntas y respuestas, y en mi WhatsApp varias. Por ahí quería abrir con alguna que, no somos los únicos proveedores en las lecherías, y algo que me parece interesante por ahí para desarrollar en este tipo de tecnologías que están de alguna manera ya en conocimiento es, por ahí en tu experiencia, ¿cuál crees vos que es la principal barrera para los profesionales que comienzan a usar este tipo de tecnología? Bueno, probablemente es el que uno como veterinario un poco se siente un poco apabullado por la cantidad de información, pero por otro lado es, si se quiere, para los veterinarios que trabajamos con salud y de las vacas y la reproducción, es como la panacea, digamos, porque podemos seguir las vacas todos los días
y si hacemos un tratamiento, ver cómo la vaca se recupera, que era algo que era casi imposible, ¿no? en el pasado. Y hoy, con un sistema como este, es tremendo cómo podemos seguir las vacas individualmente y a su vez seguir los grupos, ¿no? Entonces, recibimos muchísima información y a veces los veterinarios son un poco, si se quiere, nos cuesta trabajar en grupo, pero los veterinarios que vienen trabajando con lechería hace rato que vienen capacitando mucho a los operarios de tambo, porque entendieron que el operario de tambo es clave, su capacitación y el trabajo sobre las vacas, y esto refuerza mucho más eso. Entonces ahí el veterinario tiene que hacer un cambio y ayudarse con todos los operarios que hay en el tambo, entrenándolos al seguimiento de esta información y de estas alertas para que lo ayuden desde el tambo todos los días a mantener la salud de las vacas y a poder hacer los tratamientos más efectivos y a su vez bajar, por supuesto, problemas de salud, más que todo bajar la mortalidad, recuperar las vacas más rápido, adelantarse a los problemas, ¿no? Entonces, por un lado, ese es un desafío para el veterinario, por otro lado, se ve un claro impacto inmediato que es en la reducción en la cantidad de tratamientos que hacemos, porque muchas veces uno ante la duda termina haciendo un tratamiento con antibiótico porque no está seguro de qué va a pasar en los próximos días, y esto realmente permite monitorearla a la vaca y decidir el momento, y ahí bajamos muchos tratamientos que hacemos que muchas veces no tenían sentido, ¿no? Perfecto. Tengo algunas preguntas por ahí de concepto y algunas concretamente sobre el sistema o lo que enseña. Hay una pregunta que es en relación a la inactividad, a lo que el sistema marca como inactividad de la vaca, que son esas famosas barras amarillas. ¿Cómo se interpreta, digamos, ese dato y qué impacto tiene, digamos, en el momento de la transición, o sea, durante el periodo de la transición? Perfecto, sí, la inactividad, cuando mostramos el comportamiento alrededor del parto, la inactividad aumenta alrededor del parto, porque en un principio la vaca en ese periodo previo al parto camina y se mueve un poco más, pero después durante el parto la vaca está muy dolorida, entonces esas horas, que están posparto, la vaca va a estar más quieta, ¿sí? Y es importante que esa inactividad caiga rápidamente y empiece a tener actividad y a mejorar la rumia. Bien. Después hay unas preguntas. Sí. Sí, perdón. No, que por ahí no fue claro, que a veces tampoco es por ahí fácil entenderlo, que fue la actividad del animal, toda la actividad que mide, todo el monitoreo lo puede hacer sobre sí misma, o sea, el animal el sensor va a seguir ese animal y va a detectar comportamientos sobre sí mismo, si ella venía rumiando tanto y la rumia cae, pero también lo va a hacer en comparación con el grupo, entonces vamos a poder comparar dos grupos, comparar a la vaca con el grupo, y a su vez eso hacerlo a lo largo del tiempo, o sea que si hay cambios en alguna cuestión de manejo, de la ración o del clima, eso también lo va a poder detectar. Perfecto. Otra pregunta respecto de funcional del sistema es la conexión con otro software, imagino, software de gestión, si el sistema tiene la capacidad de conectarse con software de terceras partes. Claro, yo ahí en mi presentación me parece que lo dije al revés, porque yo dije, Tao Manager le pasa la información al sistema de gestión, y en realidad es al revés. O sea, uno tiene un sistema de gestión que todos los tambos hoy lo tienen, toda la lechería lo tienen, donde uno carga partos y donde uno va cargando las ventas, las enfermedades y demás. Esa información, el sistema de
software, el software de manejo, se lo pasa a Cow Manager. Entonces Cow Manager sabe exactamente el día del parto, si la vaca se inseminó, si la vaca se cambió de grupo, el software se lo está enviando. Eso a Cow Manager, ¿no? Y le está informando eso. A su vez, también hay interfaces de las dos vías. O sea que puede también el Cow Manager pasarle el dato, la alerta, al programa de gestión, y el que levante la alerta sea el programa de gestión. O sea que la interfase puede ser de una vía o puede ser de las dos vías, ¿no? Bien, perfecto, súper claro. Otra pregunta por ahí de concepto es si el sistema tiene algún indicador de trastorno metabólico, no solo de rumia, o sea, me imagino que apuntando a algún caso concreto, y acá dicen acidosis, cetosis, según el caso. No, no hay el sistema va a detectar que la vaca está teniendo un problema, ¿no? Que la vaca está teniendo un problema, pero no, el sistema no va a hacer el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico lo tiene que hacer el veterinario después que aparta esa vaca con alerta de salud, y el diagnóstico lo va a hacer el operario o bajo la supervisión del veterinario. Pero está claro que hay un patrón para determinadas enfermedades. Las clásicas enfermedades de la transición, como son el desplazamiento de abomaso, la cetosis, la metritis, una mastitis ambiental, tienen particularidades en esa. Entonces, muchas veces el operario, cuando conoce la vaca, sabe el número de partos que tiene, los días en leche tiene y cómo la alerta se comportó. Muchas veces ya se orienta hacia dónde ir a buscar el problema, ¿no? Bien, perfecto. Ahí tenía una pregunta que era respecto a la medición de la temperatura de la oreja, que surgió por ahí en algún momento explicando todo lo que mide el sistema, y era si se podía desarrollar un poquito más en qué consiste esta medición de la temperatura superficial de la oreja. Claro, la confusión a veces viene porque uno piensa que una vaca cuando está enferma tiene fiebre, entonces va a elevar temperatura, pero en este caso Cow Manager mide la temperatura en la superficie de la oreja, y esa temperatura más o menos está entre 25, 26 grados en el invierno y a lo mejor 28, 29 grados en el verano, y esa temperatura cae cuando la vaca se enferma. ¿Por qué? Porque la vaca, cuando está enferma, va a mandar su mayor flujo de sangre al resto del organismo y las extremidades se van a enfriar, como pasa en los seres humanos, que cuando uno se siente mal, las extremidades están frías. Entonces va a haber una reducción en la temperatura. Y eso complementa, digamos, la alerta de salud, y en general es cuando las alertas de salud son más graves, hay caídas en la temperatura de la superficie de la oreja. Perfecto. Una pregunta en relación al monitoreo de la transición. Digamos que, bueno, el sistema compara a la vaca con el promedio del grupo. La pregunta es si hay una desviación general del grupo. El sistema no daría una alerta, pues daría que el comportamiento está dentro del promedio. No sé si se entiende la pregunta. Por ahí es... Sí. No, claro, esa es la alerta grupal, ¿no es cierto? Cuando uno entra al panel de control, al panel general de Cow Manager, uno va a tener todo tipo de alerta, ¿no? Va a tener la alerta de salud, que es una vaca que se enfermó, va a tener la alerta de transición, que es una vaca que viene mostrando problemas de actividad en el preparto, cercano al parto, porque la está comparando con su grupo, y a su vez va a haber alertas grupales, ¿no es cierto? Esas alertas grupales van a indicar justamente que un grupo determinado de animales, el preparto o el rodeo de frescas, venía rumiando a un determinado nivel y con una determinada actividad y horas de comida, y si ese grupo cambia eso, va a dar una alerta grupal. Y ahí lo va a estar haciendo en base al cambio que ese grupo sufre consigo mismo, ¿no es cierto? Entonces, bien, en ese caso lo va a detectar. Perfecto.
Perfecto. Pregunta a nivel sistema. Los eventos de salud que cargamos en el sistema de gestión del tambo, ¿los puedo ver en la ficha de la vaca del Cow Manager? Eso en la interacción, de interfase de 2 vías, aparecen en el programa, aparecen en el software, exactamente. Por ahí se preguntaban los sistemas que hoy están en Argentina, en general los operarios están más acostumbrados a mirar las 2 pantallas, o sea, ellos siguen a la vaca, al comportamiento de la vaca de Cow Manager, porque cuando ustedes ven este monitoreo que yo mostré, Cow Manager lo muestra por hora, lo muestra por día, pero también lo muestra por hora. Entonces lo está mostrando minuto a minuto, y eso es claramente de muchísima utilidad mirarlo en Cow Manager. Entonces lo que hace el operario es, va a seguir la vaca en Cow Manager y va a mirar la ficha en el sistema de salud. Pero entiendo que sería bueno en la interfase de 2 vías que quedara ese antecedente en el animal. Pero la realidad es que Cow Manager es una herramienta muy potente para el monitoreo continuo, día a día, minuto a minuto. Entonces, y es claro verlo a los operarios cuando ellos tienen una vaca enferma y la tratan, inmediatamente ellos la empiezan a seguir a la vaca, a ver en la próxima hora cómo se comporta, a ver si el tratamiento funcionó o no. Perfecto, súper claro. ¿El sistema trabaja promediando la actividad del lote o tiene parámetros del historial de cada individuo? El sistema lo que hace es, en la alerta individual, es seguir al animal y lo va comparando con el grupo y a su vez comparando consigo mismo en el tiempo. Entonces, el sistema hace ambas cosas, compara con el grupo y compara consigo mismo. Perfecto. Hay un montón de preguntas, Juli, y sé que hay alguno que me va a terminar odiando porque no me informo meter todo, estoy tratando de juntar. En casos de, imagino ya diagnosticado, mastitis grado 1, ¿hay alguna afección en la temperatura del animal? ¿La temperatura que mide el sensor, entiendo? Sí, en casos de mastitis ambiental es común ver, es una afección severa, por lo tanto es brutal la caída de la rumia y los cambios de actividad, y también hay caída en la temperatura de la superficie de la oreja. Es una enfermedad muy grave, por lo tanto se va a ver en todas las alertas, ¿no? Tanto en la actividad, en la rumia, como en la temperatura. Lo importante es que lo que vemos es que Cow Manager generalmente se adelanta 24 a 48 horas a que nosotros la podamos ver. O sea, cuando nosotros encontramos a una vaca con mastitis ambiental, cuando nosotros encontramos una vaca con desplazamiento de abomazo, Cow Manager ya la detectó. En general, yo diría 48 horas antes ya la empieza a detectar. Perfecto. Algo que se pasó súper rápido, o bueno, no era el objetivo por ahí de la charla, si detecta 0 el sistema. Claro, sí, no era el tema de la charla, pero lo dimos por hecho. El sistema al detectar rumia y actividad, combina esa caída de la rumia con esa sumida de actividad y también genera una alerta de celo, por lo tanto sirve para manejar la reproducción también. Perfecto. Vamos a ir, me imagino que no sé cómo estamos de tiempo, por ahí Inés y me dice, pero hay un montón para contestar. Bueno, hay una que era, ¿cómo discrimina el sistema? Sí. Tiempo para 2 más tenemos. 2 más, perfecto. Vamos a tirar el bolillero a ver quién sale ganador. Bueno, uno era, por ahí a lo mejor es compleja, pero se puede sintetizar. Dice, ¿cómo discrimina el sistema entre un comportamiento fisiológico normal y el comportamiento anómalo de todo el conjunto afectado? Ahí te perdí en la pregunta, Sebastián. Si el sistema, ¿cómo se discrimina
un comportamiento fisiológico normal y un comportamiento anómalo de todo el conjunto que tenga una afección. Bueno, el sistema justamente tiene la habilidad para monitorear la vaca dentro de la vaca misma y en comparación con el grupo, ¿no? Pero el sistema hace dos cosas, porque en promedio los animales, yo voy a dar un ejemplo con la rumia, en promedio los animales van a estar rumiando 8 horas y media, ojalá 9 horas, pero entre 8 y 9 horas es un buen valor. Pero después tenemos vacas que se comportan a veces por situaciones de que tienen una situación de renguera o tienen una afección crónica, muchos partos, ubre descolgada, es una vaca que tiene tendencia a rumiar poco. Entonces esa vaca a lo mejor va a estar rumiando 7 horas, pero la vaca, en la medida que mantenga esas 6, 7 horas de rumia, el sistema la va a ir monitoreando y no va a tirar alerta de salud. Lo va a hacer cuando ese animal caiga dentro del patrón que traía. Bien. Y en algunos casos estas alertas tienen un color rojo, naranja y amarillo. Entonces, en general nos preocupamos primero por las alertas rojas, que son alertas más fuertes, y después de las naranjas y en general las sospechosas. Si una vaca está con una alerta sospechosa por muchas horas, ahí la vamos a revisar y podemos mirar para atrás ese patrón que viene teniendo la vaca y si requiere que la apartemos para revisarla o no. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos con la última. Parece que está buena como para cerrar el concepto, digamos, del monitoreo de la transición como un diferencial. Y es si estos sistemas de alerta son suficientemente maduros para dejar de revisar vacas frescas o relajar la frecuencia de revisación, o sea, utilizar o revisar solamente aquellas vacas que tienen una alerta del sistema. Eso es una muy buena pregunta, porque es una discusión entre veterinarios, pero yo diría que sí, estoy casi completamente seguro de eso. Es algo que no solo lo digo yo, digamos, hay muchos especialistas y hay lecherías en el mundo que ya lo están haciendo. Solo revisar aquellas vacas que tienen alertas y dejar de revisar de rutina, ¿sí? Hay situaciones puntuales, siempre tenemos que usar el criterio. Hay situaciones complicadas, complejas. Una situación de muchísimo estrés calórico con mucho barro puede llegar a requerir que pongamos un poquito más de atención, porque por ahí se puede, a lo mejor, un rodeo que entra con muchísimo porcentaje de vacas con cetosis. Podemos tomar alguna, pero yo diría que como respuesta general y de rutina, en los rodeos que estamos usando Cow-Managed dejamos de revisar el típico revisación de fresca que se le hacía a todas las vacas. Eso cambia, solo chequeamos aquellas vacas con alerta de salud. Y es muy raro en la experiencia que tenemos hasta ahora, es rarísimo. Nos ha pasado muy una cosa que ni siquiera vale la pena hacer un porcentaje, de que una vaca aparezca muerta y no haya tenido una alerta. Por supuesto, todos sabemos que hay causas de muerte aguda, de muerte hiperaguda, pero ya lo digo, es un porcentaje que no vale la pena ni sacarlo porque es insignificante. Sí, incluso por lo que mostrás en el sistema también contás con una ventaja de un monitoreo 50 días antes del parto, y hay una correlación de que esas alertas de vacas que ya parieron, vaca fresca, hay indicios preparto o indicio incluso al momento del secado, con lo cual también venís jugando con información que en algún punto predice esas situaciones que cuando la vaca vuelve al tambo, ¿no? Exacto, nos podemos adelantar. La cantidad de alertas que tenemos también nos dice cómo el tambo está funcionando. O sea, es abrir Cow-Manager para ver cómo está el tambo inmediatamente. Lo tenemos a un golpe de vista, tenemos cómo el tambo está funcionando. Un tambo pasa de pocas alertas a muchas alertas cuando algo pasó en el manejo o en el ambiente. Eso nos da y es un área
es un área que está bajo investigación, ¿no? Esas alertas de transición y tratamientos específicos es algo que la ciencia hoy está investigando y está evaluando la ventaja de adelantarse con algún tratamiento específico en esas vacas que muestran un problema en el preparto. Perfecto. Cumplimos a rajatabla. Impecable, excelente. Yo solamente les quería hacer 2 preguntas bien concretas que aparecieron mucho en el chat que tienen que ver con dónde encuentro Cow Manager en Argentina, en Colombia, están preguntando en Centroamérica. Si nos pueden contar un poco tema distribuidores, ¿cómo es? Ok. Ahí lo dejamos a Sebastián. Te dejo descansar un ratito, Julio. Bueno, Cow Manager es una compañía de Países Bajos que tiene un convenio de comercialización global con Select Sires, por lo cual, digamos, en cada filial de Select Sires en diferentes partes del mundo es quien comercializa el producto. La realidad es que en Sudamérica, Cow Manager ha desembarcado hace un año y medio en Argentina. Sigue con mucho menos tiempo Brasil y próximamente, digamos, va a empezar a llevar su negocio a otros países de la región. Hay muchas consultas, porque nosotros nos llegan a través de nuestras filiales y bueno, le pedimos que tengan un poco de paciencia porque, bueno, la idea es desembarcar con todo lo que haga al postventa, a una atención adecuada. Así que, bueno, es el criterio de Cow Manager cuidar la tecnología y ir desembarcando con los recursos necesarios para que la experiencia con los usuarios sea la adecuada. Así que es a través de nosotros como compañía y, bueno, en países que todavía no está, próximamente los agentes de Select Sires son los que van a poder ofrecerles la solución. Excelente, buenísimo. Entonces ahora vamos a dejar las redes sociales de Select Sires por acá para que puedan seguir investigando por ahí fecha de lanzamiento en sus respectivos países. Así que bueno, cumpliendo con el tiempo, muchísimas gracias Julián por todo tu conocimiento, por la facilidad de explicar, viste la cantidad de dudas que ha generado. Gracias Sebastián por facilitar toda la presentación y por darnos a conocer esta nueva tecnología de Cow Manager en el CEL LATAM 2024. Así que los despido muy agradecida. Muchas gracias por la participación. Gracias a vos. Gracias a todos, gracias. Bárbaro. Les pido que se queden. Vamos a ver un breve video ahora, muy cortito, de Select de Bernardi y enseguida nos metemos con el panel número 2 del día de hoy.